de la academia, muchas gracias por sus palabras, señores académicos. Les agradezco mucho la asignación. Señoras y señores, hoy me voy a referir a un prócer un poco olvidado en la historia argentina, o por lo menos no suficientemente conocido. Los especialistas lo conocen, pero en general casi nadie oyó hablar de Francisco Javier de Beltrán. Y este ámbito en particular, en la Academia Browniana, es significativo porque ya fue un gran marino, un marino que recorrió todos los mares del mundo, estuvo prácticamente en la Marina Española hasta más de 20 años, pasando después a ser militar, y terminando su carrera siendo uno de los generadores de los ejércitos y de la Marina. Bueno, Francisco Javier de Viana era nacido en Montevideo, nació el 20 de diciembre de 1764, hijo del gobernador Joaquín de Viana, fundador de la ciudad de Maldonado de Salto, que tuvo una trayectoria muy importante en España, en las guerras de sucesión austríacas, en el norte de Italia, después de intervenir en muchas batallas, incluso ser herido, tuvo tal actuación que el rey de España decidió nombrarlo gobernador de Montevideo, el primer gobernador de Montevideo. Lo nombra en 1749 y prácticamente poco tiempo después asume su cargo aquí en el Río de la Plata. Como gobernador, el padre de Francisco Javier, que vamos a referir después, fue un gran gobernador por muchos años. Montevideo tenía prácticamente 20 años, un poco más de 20 años, 5 años, era una aldeita muy pequeña, y a lo largo de esos 3 quinquenios que tuvo de gobernador, creció enormemente, formó prácticamente la ciudad de Montevideo. La madre, que se llamaba Francisca de Alzaiba, es un caso muy curioso, porque, por lo menos para nuestra época, porque viajó a Río de la Plata para casarse con el gobernador Viana sin conocerlo. Llegó acá y ahí pues, él se casó y lo conoció a su marido, con quien había de tener 5 hijos. Realmente, un caso que a nosotros por hoy nos asombra, una mujer de mucho carácter, montaba a caballo, de costado, pero montaba a caballo. Cuando el marido, cuando queda viuda, fallece el gobernador, asume la administración de las instancias. Ella era sobrina del hombre más rico, más poderoso del Río de la Plata, que se llamaba Francisco de Alzaiba. Y Francisco de Alzaiba fue el primero que creyó en el Uruguay. Vino a Río de la Plata, había contratado con el rey la construcción de 5 naves que encargaron en Inglaterra, y ahí trajo españoles que fueron de los primeros, o sea, lo contrataron para traer los primeros pobladores de Montevideo. Y él se quedó con una, no sé, posiblemente tendría unas 800.000 hectáreas. Si uno ve un mapa de Uruguay, medio Uruguay era de Alzaiba y después de la sobrina, así que eran de una fortuna enorme. Podían tener ahí ya hacienda cimarrona, digamos, por lo menos 100.000 cabezas de ganado. Entonces se convirtió, hizo un saladero, exportaba cueros, y hizo la catedral, la primera catedral de Montevideo. Tenía como 1.000 trabajando en la catedral de Montevideo, hombre de enorme. Se ve que su sobrino
Francisco Javier, heredó de la madre y del padre y del tío todas esas virtudes que eran de un enorme. Había la familia Llana, que era de un pueblo muy pequeño, en la montaña La Risa, o sea, Álava es la única provincia mediterránea de las provincias vascas, no da sobre el Cantábrico, y hoy por hoy y siempre no llegó a tener ese pueblito más de 200 habitantes. Ahí está el Palacio de los Llanos, una casa importante, tiene 2 pisos, balcones, y donde están los escudos familiares, enormes escudos que miden por lo menos 1 metro por 1,20 m, son especulares, las imágenes son iguales, pero digamos como miradas en el eje, uno de los cuales está copiado, lo trajo Rodríguez Larreta, escritor, que era que Larreta, gracias, me regalaron una copia que está en el Museo Larreta, en el barrio de Belgrano. Bueno, volviendo al personaje nuestro, Francisco Javier de Llana queda huérfano de padre más o menos a los 10 años, y poco tiempo después la madre lo embarca y lo manda a España a hacer la academia de náutica de Cádiz. Cadete, 14 años, y inmediatamente después de recibido como marino, le toca estar en algunas batallas importantes en el Mediterráneo. Recuperan la isla de Menorca, en una de ellas. Después está en la batalla de Gibraltar, que es una cosa dantesca, porque los españoles querían reconquistar Gibraltar. Gibraltar, el peñón, es prácticamente inaccesible por tierra. Entonces a alguien se le ocurrió hacer lo que llamaban las plataformas flotantes, que eran, no sé, 15 navíos, pero sin velamen, solo tenían cañones de solo lado, solo flotaban, estaban anclados ahí, y empezaron a disparar contra la defensa de Gibraltar, que estaban en lo alto, y ahí se produjo un intercambio de cañonazos que duró horas y que fue en vano porque los ingleses empezaron a lanzar balas al rojo vivo, y la cuestión es que las famosas fortalezas flotantes se empezaron a incendiar, fue un desastre para la Marina Española, y al joven Francisco de Llana, Francisco Javier de Llana, le encomendaron lo que llamaban una lancha cañonera. Y era un bote, poco más o menos, una docena de altaneros, tal vez un poco más, cubierta de planchas metálicas. Entonces le tocó recoger cadáveres o pedazos de marinos de las fortalezas que se tiraban al agua o que habían muerto. Era el apoyo, digamos, marítimo en el Mediterráneo para las fortalezas estas que fracasaron. En fin, después de esto, le toca actuar en el astillero de la Carraca, también allí en la isla de León, en Cádiz. Allí se hace, conoce perfectamente, y todavía está en el archivo histórico de Montevideo, la relación de piezas de los barcos, que tenía pieza por pieza, prácticamente de madera, ¿no? Él las conocía perfectamente y las tenía entre su memoria perfectamente identificadas a raíz de su estadía en el astillero. Y allí vuelve a Montevideo y le toca
en 1875, ya tenía 20 años, 21 años, al dar la primera vuelta al mundo, iba a ser el almirante Malaspina, en una fragata que se llamaba Astrea, completan en tiempo récord la 13ª vuelta al mundo. Ya había habido, lógicamente, bueno, hacía ya 200, casi 300 años, 250 años de la primera vuelta al mundo, pero esta era la 13ª, que era realmente una proeza. Y por ese motivo, la almirante Malaspina lo elige para ser también oficial de una expedición, se llamó la expedición Malaspina, que durante más de 5 años estuvo recorriendo todos los mares del mundo. Comenzó justo en el año de la Revolución Francesa, en 1789, y duró hasta 1708. Parece que tengo la... no, ahí tengo una condición, pero no importa. La cuestión es que esta expedición de Malaspina, dos corbetas que se llamaban la Descubierta y la Atrevida, perdón, sí, dos corbetas salen de Cádiz y vienen al Río de la Plata para el video. Estaban tripuladas por una centena de personas cada una y llevaban, aparte de los oficiales, que eran quienes confeccionaban mapas de las costas, ¿no? Hacían todos los relevamientos topográficos de las costas, llegaba gente que hacía relevamientos geodésicos, biólogos, pintores, dibujantes, de todas las especialidades, como se acostumbraban en esas grandes expediciones. Dura 5 años, recorren, pasan por las Malvinas, pasan por la costa patagónica, y Diana escribe un libro en 2 volúmenes, 100 páginas cada uno, el diario de esa expedición. Sus relatos muchos son cosas bien de marinas, ¿no? De condiciones climáticas y cuestiones de la navegación, pero también tiene muchas observaciones. Por ejemplo, cuando llega a la Patagonia, describe el encuentro con los indios patagones, parece que eran bastante amigables, tienen buen trato con los indios patagones, y los describen muy bien, con mucha gracia, y bastante bien. Dan la vuelta por el Cabo de Hornos y recorren toda la costa americana, Chile, Perú, digamos, México, llegan hasta Estados Unidos, Canadá, cruzan el Pacífico y siguen a Filipinas, dan toda la vuelta por Filipinas. Ahí, por ejemplo, en Filipinas muere uno de los biólogos, que se llamaba Pineda, estudiaba ciencias naturales, las pinturas, los dibujos de 4 o 5 pintores que se van a la cuestión son magníficos, son extraordinariamente interesantes de ver. Los tipos humanos, los paisajes, los animales, los peces, los pájaros, todo está retratado por esta gente en cientos, miles de pinturas magníficas. Llegan a Babao, después a otra isla, a Tonga, ahí describen las costumbres de la gente. En el caso particular de Diana se interesa por las cuestiones lingüísticas, hace un diccionario del idioma de ahí de Babao,
al español. Bueno, vuelven de nuevo, pasando por el Cabo de Hornos, Buenos Aires, Montevideo, Cádiz. Después le toca volver al Río de la Plata y está basado en el apostadero naval de Montevideo. Una institución de los argentinos, los marinos seguramente todos lo conocen muy bien, pero en general los argentinos no conocemos tanto. El apostadero naval es importantísimo. Estaba la flota española de todo el sur de América, inclusive parte de la costa del Pacífico, estaba basada en eso. Entonces tenían astilleros, tenían barcos grandes, tenían también lanchas cañoneras, esas cosas. A Diana le toca vigilar la entrada del Río de la Plata, teniendo varias lanchas de esas bajo su comando. Y allí había por lo menos 2 o 3 de los miembros de la expedición Martina, en especial iba a ser el almirante Bustamante Guerra, que había sido el segundo de Martín en la expedición, que está basado en Montevideo y es el jefe del apostadero naval. Es también muy conocido Bustamante Guerra, porque años después, cuando ya había terminado su función de apostadero, le toca dirigir un convoy de naves que llevaban un cargamento importantísimo de oro y plata a España. Tenía varias naves, entre otras, una que se llamaba Mercedes, en la cual estaba la familia de Alvear. En ese convoy, nadie del general Carlos María de Alvear, estaba y como era bastante medio rebelde, decir que la Mercedes, la madre y los otros hijos, y en otro navío, también era marino, y Carlos, ya no sé, 10 años, por ahí, era un chico. La cuestión es que cuando están llegando a Portugal, los interceptan una flota inglesa y los entran en batalla y se hunde, explota la Mercedes, donde estaba delante de los ojos de Alvear y su padre, que estaban viendo la batalla, explota el barco y se hunde la madre, los hijos, y los hermanos mueren ahí, ¿no? Y una gran fortuna de Alvear, padre que llegaba. Son ahí rescatados por los ingleses, que los llevan prisioneros a Londres, años después, tiempo después, los llevan de los hermanos. Y el que comandaba ese convoy era Bustamante Guerra, que ahí lo distingue a Javier de Viana, pero en realidad la distinción iba a ser un peso enorme. Lo nombra comandante o gobernador, en un momento se llamaba, de las Islas Malvinas. Entonces está 2 años, en 1799, el año 1800, en Malvinas, en las condiciones que tenía Malvinas en ese momento, que eran de vida durísima, ¿no? Faltaban alimentos, qué sé yo, sobre todo los alimentos frescos, y en definitiva termina enfermo producto por la falta de alimentos. Entonces, una cosa interesante, la formación de Malvinas estaba concentrada en Puerto Soledad. Puerto Soledad, en realidad ya tenía varias mensajes, ya como unas 200 personas. La mayor parte eran los marinos de las naves, pero había toda la población civil, artesanos, albañiles, carpinteros,
ayudaban con sus servicios a la vida de la ciudad. Y que entre otras cosas había una veintena de presos peligrosísimos que se los sacaban de encima, Buenos Aires y Montevideo, y los mandaban presos ahí a Puerto Soberano. Así que no solo eran condiciones duras por el clima y por condiciones terribles que vivían, sino que tenían además que convivir con los presos. La cuestión es que en este momento ya Diana tenía unos 23 años de servicio en la Marina y pide, cuando regresa, pide la baja de la Marina y pide que lo incorporen al ejército. Y este pobre Diana sale de la sartén para caer en el fuego, porque ella había pasado 25 años de su vida en la cubierta de los barcos, lo mandan a proteger la frontera entre la provincia oriental y el Brasil, ¿no? Tiene que luchar contra los indios y contrabandistas, los que robaban ganado uruguayo, que van a Brasil, y acabar. O sea, pasa de la cubierta y tiene que hacer centenas de kilómetros a caballo, que creo que no había visto un caballo antes en su vida. Pero en fin, sobrevive de eso, derrotan a los que estaban a los contrabandistas de ganado, a los indios, y el paso siguiente es defender a Montevideo en 1807 de la segunda invasión inglesa. Él es el segundo comandante de las fuerzas que defienden a Montevideo. Tienen 2.500 soldados mal armados, mal vestidos, mal entrenados, para enfrentar al doble de soldados ingleses, que estaban todos con mucho preparación, mucho armamento. Resulta en una matanza de uruguayos orientales que lleva a los pocos días a la rendición de Montevideo. Resiste unos días de Montevideo, las fortificaciones de Montevideo, pero al final los ingleses logran tomar, ¿no? En fin, el último paso de Diana está asignado a Maldonado, tiene, digamos, el comando de la ciudad de Maldonado, las fuerzas armadas de Maldonado, en 1810, 1811, se produce la Revolución de Mayo, y ella era un hombre formado en el iluminismo, era un hombre de la ilustración, culto. La cuestión es que decide pasarse a la Revolución de Mayo. Y seguramente en Buenos Aires lo conocían muy bien, porque el primer candidato, seguramente por cuestión de Rivadavia, que era también así con sus ideas, lo nombra comandante en jefe del ejército argentino. O sea, la autoridad máxima en materia militar en el Río de la Plata en 1830. Ahí está un año, más o menos. En realidad lo llaman porque acababa de producirse la derrota de Guardia, ¿no? En julio de 1811, el ejército auxiliar del Perú estaba destruido. Entonces, tienen que llamar a las personas que tienen más experiencia en el Río de la Plata, y el triunvirato lo nombra en esa función. Ahí empieza a organizar los ejércitos,
y encaran sobre todo el mayor peligro que tenían en el Río de la Plata, que era Montevideo, que se vivía en manos españolas. Entonces, el presidente del Emirato, el actual como presidente, que era Salvatea, decide ir al sitio de Montevideo, lo asumen personalmente y se van Salvatea y Viana a organizar los ejércitos. Logran una victoria, la batalla de Cerrito, a fin de 1812, en diciembre de 1812, pero hay una serie de problemas con Artigas. Artigas ya empieza en aquella época estaba, pero no estaba, con el gobierno de Buenos Aires, tenía miedo posiblemente a que Buenos Aires lo sobrara a la provincia oriental. Se pone de acuerdo con perdón, con Rondó, y entre los dos, entre Artigas y Rondó, prácticamente hacen que el triunvirato desplace a Viana y a Saavedra. Entonces, vuelve a Buenos Aires, viene a Asamblea del 13, que lo designa gobernador de Córdoba. Gobernador de Córdoba hasta unos meses, y cuando se designa el director supremo a Posadas, Posadas lo elige como ministro de Guerra y Marina. Fíjense que bien, digamos, ahora digamos, está de moda. Posadas solo tenía 3 ministros. Todo el ministerio, toda la burocracia se reunía en el puerto de Buenos Aires, donde vivían además, se alojaban, vivían en el puerto de Buenos Aires, y eran, no sé, una docena de personas, 2 docenas de personas. Así que en materia de ahorro administrativo de ejemplares. Pero su esfuerzo estaba puesto en las Fuerzas Armadas. El primer esfuerzo es montar la flota a la cual se designa Abraham como titular, ¿no? Sucede en junio, marzo, la batalla de la Martí García. Martí García le gana a Ramos, condiciones difíciles, y después la batalla de Montevideo, donde definitivamente acaba con la flota española, que era la perteneciente al costadero de Montevideo. Al mismo tiempo, Alvear le dan las tropas y logra el desplazamiento definitivo de los españoles de Montevideo. Allí, las acciones siguientes son organizar el ejército, logran en un año prácticamente unificar el ejército de 12.000 a 22.000 hombres, parte para el ejército del norte, parte para el ejército de Buenos Aires, y designan a San Martín para el ejército de los Andes. Entonces, en esos momentos, Diana tiene la responsabilidad total, tiene que designar a los comandantes distintos cuerpos de ejército, tiene que vestirlos, alimentarlos, darles armas, tienen que hacer armas, pólvora, tienen que darle movilidad, caballos, bueno, mulas, alimentar los caballos, todo eso son centenas de expedientes y de notas
están aún disponibles con las firmas de Posadas y de Real. En fin, para no hacerlo muy largo, ya estamos más o menos en el tiempo que se han dado, cuando deciden avanzar por el Alto Perú, el directorio decide avanzar hacia el Alto Perú y desplazarlo a Rondó, que estaba al mando del ejército, y desplazarlo por Alvear. Rondó y sus oficiales subordinas, lo que lleva a la renuncia de Posadas, asume Alvear, está por unos escasos 3 meses del director, hasta que otra revolución de Álvarez Thomas, era peruano, y se había puesto de acuerdo con el Cabildo de Buenos Aires y con Artigas, lo desplazan. En realidad, en ese quinquenio de 1810-1815, había 2 fuerzas políticas en pugna. La revolución lo hace el grupo que se llamó Morenista, o del bien, que eran los bien liberales, y que fueron los que hicieron la revolución del 25 de mayo. Y por otro lado, estaba otro grupo, y digamos, en la junta de mayo, que eran 9 miembros, eran 5 o 6 afines por este grupo. Estaba Moreno, Belgrano, bueno, mientras que el otro grupo estaba conformado por Saavedra, por eso se le llamó saavedrista, era un grupo más conservador. Estaban tal vez más asumiendo el gobierno para proteger el Río de la Plata a nombre del rey Fernando VII, estaba prácticamente preso de Napoleón, y se suceden varias idas y vueltas en el grupo. La primera es, primero domina el 25 de mayo y el 18 de diciembre de 1810 este grupo morenista. Después, ahí se incorporan los representantes del interior, se forma la Junta Grande, y ahí ya empieza a dominar el grupo saavedrista. Después, hay el mismo grupo saavedrista decide eliminar totalmente a los grupos de Moreno y los exilan y los matan al exilio a medio docena u 8 del grupo ese y los desplazan totalmente del gobierno. Pero, como eran fuertes, eran 2 grupos que estaban bastante equilibrados cuando a número de miembros o ciudadanos los mataban. Entonces, viene el primer fundiato, que ya es un poco más liberal, que era la Junta Grande, desplaza a la Junta Grande. En el interín, en marzo de 1812, estando ya bien en funciones, llega la fragata Cani con Alvear, San Martín, Chilaver y otros próceres, que inmediatamente son absorbidos, porque puestos en funciones, se forma bajo la conducción de San Martín, los granaderos de San Martín y Alvear. Atrás de todo esto está Diana, que era precisamente de las Fuerzas Armadas. La cuestión es que San Martín y Alvear, en octubre, hacen su propia revolución, echan al primer triunvirato y nombran el segundo triunvirato, que era mucho más afín con todas las ideas liberales, digamos, de aquella época. Porque el otro grupo era populista, por ejemplo, en esa revolución que habían hecho los saavedristas el 5 y 6 de abril de 1811, llaman a lo que llaman los orilleros, que era la gente que vivía en las orillas de la ciudad, que era una acción
medio populista para tener apoyo popular al gobierno que ellos querían sostener, ¿no? Entonces, ya en aquel entonces se van caracterizando un poco los grupos políticos y las diferencias que en alguna medida se han dado. El hecho es que la revolución que dirige Álvarez Thomas en mayo abril-mayo de 1815 desplaza ya por varios años al grupo morenista y ahí cae Diana, lo mandan, lo juzgan y lo mandan a Chascomús, exiliado, un exilio, ahora parece ridículo, pero era en la frontera ya con los indios, y entonces está allí unos meses, se logran, lo liberan, va a Montevideo y muere 4 o 5 años después, en 1800. Con lo que hizo Gana en materia militar y en alguna medida estaba atrás de la flota de Brahma, la experiencia que tenía como marino y militar, creo yo, merecería que tuviera un lugar más destacado en todo, ¿no? En realidad, se lo conoce, los historiadores, pero el hecho concreto es que para mí era demasiado uruguayo para los argentinos, demasiado argentino para los uruguayos. Fíjense que en el gobierno de Posadas, como dije, tenía 3 ministros, había 2 de los ministros eran uruguayos, eran nuestros Herrera y Diana. El tercer ministro, que era el genio de las finanzas de aquel entonces, Larrea, el que conseguía los fondos que estaban en una situación de una pobreza total, no tenían nada en ese momento. Sin embargo, logra armar las Fuerzas Armadas y de alguna manera Larrea era español, el único que era de Buenos Aires era Posadas. Una cosa significativa también, había 2 españoles en la Junta de Mayo, Larrea y Mateo. Y a mí me parece muy importante destacar, sobre todo que está aquí, nuestro embajador español, que eran españoles, ¿no? Había españoles nacidos en España y españoles americanos, y eran muy españoles. La verdad es que si no hubiera sido porque España estaba en 1808 ocupada por Napoleón, y posiblemente después, cuando los ingleses vieran a Fernando VII, tuvieron mala suerte o tuvimos mala suerte porque no eran los mejores reyes, digamos, en una comparación con Carlos III, era realmente un rey de escasas habilidades. La cuestión es que las provincias deciden tomar su propio gobierno en sus manos y se independizan, pero que eran españoles americanos y muy orgullosos de origen español. En fin, el hecho concreto es que a Diana no se conserva ninguna imagen de Diana. Y también hemos tenido sobre una callecita en las afueras de Montevideo que lo recuerdo. Pero en la Argentina no hay calles, no hay monumentos, ni siquiera retratos. Lo único que lo recuerda es un islote en la bahía de San Jorge, los negocios de San Jorge, que tiene varios de los nombres, geográficos puestos allí por Gutiérrez de la Concha, que había sido otro de los oficiales de la expedición Martina, compañero de Diana,
y que después de haber terminado son Argentina, vuelve a la Argentina y inicia una serie de relevamientos topográficos, particularmente en esa zona de San Jorge. Lamentablemente, justo le toca ser gobernador de Córdoba, como iba a ser después Diana, y lo fusilan junto con Liniers en agosto de cabeza de fin de Córdoba, por oponerse a la producción de mano, ¿no? Así que un islote pequeñito, muy pequeñito, que no tiene ni siquiera mecánica, se llama Orellana, en honor a este prócer. Pero es lo único que lo distingue, yo recuerdo un poco venezolano. Bueno, señores, nada más. ¿Tiene alguna pregunta? Después de esta magnífica disertación en este salón, rodeado de los cuadros del tercer continuo de Martino de Quinquela, esta exposición me hizo acordar que el mismo quería hacer alguna vez una exposición de Brambila, autor de la exposición de Malaspina. Con respecto a lo que dijo de España, una de las mejores definiciones para mí la dio Carlos Alberto Portello. A España, la patria de España. Así que un poco responde lo que ha dicho el nuevo académico. A quien, como corresponde, entrego el diploma que lo acredita como miembro de esta academia. Pues usted ha levantado la